Estás escuchando Restauración Juvenil. Muy buenos días, hermanos, todos Radio Escuchas, gracias por sintonizarnos aquí en su programa Restauración Juvenil. Como siempre estamos aquí todos los viernes a las 10 de la mañana, hora Pacífico, estamos aquí en California y como siempre estamos hablando de temas que Dios nos pone en nuestro corazón para que las personas que nos están escuchando, hermanos, aprendan algo tal vez de él o saquen algo bueno del tema, ¿verdad? Nuestro tema hoy en día se llama el servir como cristiano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nosotros servimos como cristianos? Y no me refiero en la iglesia, hermanos, sino porque en la iglesia todos podemos servir. Entonces, ¿cuántos de nosotros como cristianos tal vez sí servimos en la iglesia? Es bonito servir todos los domingos en la iglesia, pero ¿qué pasa después de la iglesia? Afuera de la iglesia. ¿Cómo sirve usted a otras personas tal vez? ¿Verdad? Eso es algo que como cristianos tenemos que tenerlo bien en mente. Tenemos que tener bien en mente lo que hacemos afuera de la iglesia. Y siempre lo hemos hablado en ese programa. Y ponernos a pensar, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para nuestro prójimo? ¿Cuánto amor tenemos nosotros para nuestro prójimo, para nuestro hermano, para nuestra familia, para nuestros jefes tal vez? ¿Cuánto amor tiene usted que usted se tomaría el tiempo para servirle, ¿verdad? Porque el servirle a Dios, hermanos, no para en la iglesia, sino que comienza a veces afuera de la iglesia. Muchos tenemos el privilegio tal vez de servir en nuestra iglesia y es algo que nos trae placer hacer porque sabemos que estamos sirviendo a Dios y estamos en la casa de Dios haciéndolo. Entonces, muchos tal vez pueden ser ujieres, parte de alabanza, maestros, personas que ayudan a limpiar a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero, como les pregunté, ¿qué pasa afuera de la iglesia? ¿Sigue usted siendo un servidor? Como cristianos, yo pienso que tenemos que aprender y reconocer que el servicio de Dios no tiene que parar después del domingo. Nuestro servicio de Dios tiene que continuar día con día. No solamente aquí, como les decía, sino que con todas las personas allá afuera. Hay que aprender a servir. Es algo que es difícil a veces y a veces uno tal vez lo rechaza, el servir, pero cuando uno lo hace, hermanos, le llena el corazón de gozo, le llena ese vacío a veces que uno tiene y que uno no sabe por qué. El servir es muy bonito, ¿verdad? Porque lo está haciendo para personas que lo necesitan, para personas que tal vez necesitan un aliento suyo, ya sea un aliento que les dé vida, pues, si me explico, o algo que usted les puede ayudar físicamente. En la Biblia podemos encontrar mucho de qué decir sobre el servicio y aparece muchas veces en la palabra de Dios también. Es algo que Dios quiere que entendamos y que viviéramos hasta el fin. Pero, ¿qué significa servir a otros exactamente? Fíjese, dice Filipenses 2, 3 al 4. Y creo que nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino que más bien los intereses de los demás. Entonces fíjese lo que dice ese versículo. Muchas veces los humanos hacemos o ayudamos a otros solamente para ser vanagloriados nosotros, para que la gente diga, ay, qué buena persona es, pero dentro de nuestro corazón, ¿por qué realmente lo hacemos? Es algo que nos tenemos que preguntar cada vez que le servimos a alguien o le hacemos un favor a alguien. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué nos gusta? A veces porque nos gusta que la gente nos exalte. Y ese es el grave error, creo, de muchos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no hay que hacerlo para ser vanagloriados. Y desafortunadamente nosotros eso hacemos a veces, hermanos, ¿verdad? Hacemos algo para a veces recibir algo a cambio o para que la gente diga, qué buena persona es, qué buen cristiano es. Dice el versículo que consideremos a la otra persona mucho más importante que nosotros. Entonces, ¿cuántos
están escuchando pueden pensar así, hermanos. Muchas veces somos egoístas y a veces solo queremos lo mejor para nosotros sin pensar en mínimo en el prójimo. Dios nos ha dado todo lo necesario para seguir adelante. Nos da trabajo, nos da comida, carro, techo, cama. Y Dios no es un Dios que nos da por poquito, sino nos da en abundancia. ¿Verdad? Si usted lo sigue a Él y usted está con Él, Dios le da todo en abundancia. Dios no quiere que usted padezca. Dios quiere que usted viva bien. Dios lo quiere cuidar, es su Padre. ¿Verdad? Pero hay que ponernos a pensar, hermanos, que si Dios nos da todo lo que nosotros tenemos, entonces, ¿por qué no ayudamos a los necesitados? Pónganse a pensar, como les decía yo, tiene trabajo. ¿Cuántas personas allá afuera, hermanos, no tienen trabajo? Tienen cama. ¿Cuántas personas allá afuera están en las calles? ¿Cuántas personas allá afuera viven bajo de un puente? No tienen que comer, no tienen que tomar. Imagínense usted cómo está, cómo lo tiene Dios, cómo nos tiene Dios en una casa, en un cuarto, en un apartamento. Usted está, si tiene frío, enciende el aire caliente. Si tiene calor, enciende el aire frío. ¿Verdad? ¿Qué lujo tenemos nosotros bajo la bendición de Dios? ¿Verdad? Pero muchos allá afuera, hermanos, no tienen ese privilegio que nosotros tenemos. Muchos allá afuera ni siquiera conocen a Dios. Y sin embargo, Dios los cuida, les da de comer. Dice la palabra de Dios que si Dios cuida a las aves y les da de comer, ¿cómo no más a nosotros que nos ama? ¿Verdad? Entonces, cuando vemos a esas personas allá afuera en la calle, sucios o pidiendo comida, o pidiendo dinero para comida, hay que ponernos a pensar cómo nos tiene a nosotros Dios. ¿Qué tanto nos ha dado? ¿Lo suficiente para comprarle un bocado a alguien? Yo pienso que sí, ¿verdad? Porque si Dios nos da a nosotros y nos da lo suficiente para pagar la renta, para pagar nuestros carros, para comprar nuestra ropa, para comprar nuestra comida, entonces, ¿no le sobra a alguien algo para darle al más necesitado? Yo pienso que sí, hermanos, y es algo que tenemos que pensar, todas las maravillas que Dios nos da cada día, todas las maravillas que Él hace por nosotros. ¿Lo merecemos? Claro que no, pero por su gran amor que Él nos tiene, diariamente nos lo da. Y les voy a hacer esta pregunta antes de ir al corte comercial. ¿Cuándo usted ha ayudado a alguien que ve tal vez en la calle? ¿Cuándo usted ha sentido o se ha puesto en el lugar de otra persona que tal vez no tiene nada, que tal vez no tiene que comer? Le hago esa pregunta y regresamos. Radio Restauración Familiar. Estás escuchando Restauración Juvenil. Como siempre, estamos aquí todos los viernes hablando sobre temas que es de suma importancia para, no solo para nosotros, sino para nuestros jóvenes en especial. Y antes de irnos al corte comercial, hermanos, les hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando han ayudado a alguien? ¿Le han servido a alguien? Y no estoy hablando, hermanos, solo en la iglesia, sino que fuera de la iglesia. Es algo que nos tenemos que preguntar, creo yo, diariamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo por el prójimo? ¿Cómo le estamos mostrando nuestro amor a nuestro prójimo? Ya sea a su hermano, a su familia, a su familiar, a personas de la iglesia, desconocidos. Es algo de suma importancia, hermano, porque nosotros tenemos que ser servidores. Y como les digo, no solamente en la iglesia, sino allá afuera, en el mundo, ¿verdad? Eso en sí también es nuestro testimonio, ¿verdad? Porque el testimonio no es solo de que usted va a la iglesia, el testimonio no es las cosas buenas que hace en la iglesia, sino allá afuera. Y lo hemos hablado muchas veces en este programa, que nosotros somos nuestro testimonio. Entonces, ¿qué estás haciendo tú, hermano, que me estás escuchando? ¿Qué estás haciendo tú por tu prójimo? ¿Cuánto amas a tu prójimo que lo ayudas? Dios, hermano, como les digo, nos ha dado todo lo necesario que nosotros tenemos, como les dije, trabajo, comida, carro, techo, cama.
y todo, y como les decía, nos lo da en abundancia. Pero si nosotros tenemos ese regalo que Dios nos da para sobrevivir cada día, entonces tenemos que buscar la manera también de ayudar a los demás. Fíjense, hay muchas maneras, hermanos, que podemos ayudar a las personas. Y también, a veces, como les digo, no es solamente aquí en la iglesia, es allá afuera. Tiene que buscar. Hay muchas personas que ven a gente necesitada o gente que necesita ayuda y no les ayudan. No les ayudan, siendo cristianos, no les ayudan, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas maneras que podemos nosotros ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, voy a mencionar unas. Una es ayuda física. Y la ayuda física es ayudar a alguien que tenga una tal vez dificultad física, obviamente. Hay muchas personas en los hospitales, hermanos, que necesitan ayuda física. Por ejemplo, ayuda para peinarse, o para lavarse los dientes, para vestirse, para sentarse, para caminar, incluso. ¿Verdad? Nuestro deber y nuestra obligación como cristianos es amarnos unos a los otros. Cuando usted ama a su prójimo, entonces lo ayuda, ya sea físicamente, con cualquier problema que tal vez la persona tenga o esté pasando. Mire, cuando uno va a los hospitales de niños, hay muchas personas que no son cristianos y sin embargo toman y donan su tiempo para estar allí ayudando, hermanos, en lo que pueda. No sé si usted lo ha visto, pero yo lo he visto aquí en California, lo he visto mucho. He visto voluntarios que llegan a los hospitales solamente para sostener en brazos a bebés recién nacidos. Hay muchas personas que vienen y donan su tiempo para hacer eso, ¿verdad? Porque ya a veces las madres no quedan bien después del parto, quedan algo malitas, entonces los niños necesitan ese acercamiento, ¿verdad? Que tal vez la madre no les puede dar en ese momento. Y yo he visto a muchas, más que todo mujeres, que van y hacen son voluntarias y dan su tiempo, regalan su tiempo para hacer estas cosas, ¿verdad? Y es algo que a mí me impacta cada vez que miro, porque el amor que tienen esas personas, esas señoras, para los niños que no conocen, niños que no son de ellas, y toman su tiempo para ir, para apapacharlos, para tenerlos ahí un rato en sus brazos, ¿verdad? Y estoy hablando de niños recién nacidos. Los toman en sus brazos, como les digo, los arrullan para que los bebés sientan esa cercanía que necesitan en esos momentos. Eso es tener amor al prójimo y servir como Dios quiere que sirvamos nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros podemos servir así? ¿Cuántos de nosotros podemos tomar ese tiempo, 1 hora, 2 horas de nuestra vida diaria para ir y ayudar a otra persona, a un necesitado? Les pregunto otra vez, ¿cómo ayuda usted toda la semana después de salir de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, como cristianos para ayudar a nuestro prójimo? Dice Marcos 12:31, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más importante que esto. Fíjese bien, no hay mandamiento más importante que esto, ¿verdad? Entonces, si Dios nos está diciendo con su palabra lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que amar, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? Yo he visto, hermanos, a personas que ayudan a otras gentes sin conocerlas, solo porque ven la necesidad que ellos tienen, la necesidad que en ese momento tienen de alguien que tal vez les ayude. Una persona que conozco, mi hermano, he visto y he escuchado las cosas que él a veces me platica y me dice, oh mira, estaba una señora ya mayor de edad en la carretera y se le ponchó una llanta y estaba allí y yo decidí salirme de la carretera y ayudarla, porque nadie paraba, y estamos hablando de una señora de más de 70 años. Él le calculó como unos casi 80, y dice que la señora estaba bien agradecida, hermanos, porque nadie más había parado. Ya tenía algunos minutos ahí en la carretera, y si ustedes conocen las carreteras aquí en California, entonces ya se imaginan cómo van de rápido las personas, y sin embargo nadie llegó a ayudarla. Y mi hermano, no siendo cristiano en ese tiempo, paró, ¿verdad? Y muchas personas, hermanos, no les gusta parar al lado de la carretera aquí en California porque es peligroso. Hay personas que han muerto
cuando se han salido de la carretera, porque hay otras personas que se enfocan en ellos, personas que van manejando y se enfocan en ellos y les han pegado por ir distraídos por verlos a ellos al lado de la carretera. Yo tuve una amiga que trágicamente murió así. Alguien le estaba ayudando en la carretera y vino una limusina, iba pasando bien rápido y los aventó a los dos y los mató. Incluso hasta los cortó en pedazos. Entonces imagínense alguien tomar ese riesgo para ayudarle a una persona. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros tomamos nuestro tiempo para ayudar a nuestros prójimos? ¿Verdad? Hay muchas personas que miramos en la carretera con hijos pequeños y están allá afuera esperando que alguien les ayude o algo que tiene malo su carro y nadie para, hermanos. Y es algo muy triste, porque nosotros nos tenemos que poner en el lugar de otras personas. Solo así vamos a llegar a sentir lo que las otras personas pueden sentir, ¿verdad? Nosotros, hermanos, cuando ayudamos, no sabemos también a quién estamos ayudando. Usted no sabe a quién va a ayudar, a quién le está brindando usted su ayuda. Dice Hebreos 13, 1 al 2. Dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olvide de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Imagínense, nosotros no sabemos, como estaba diciendo, a quién estamos ayudando. Puede ser un ángel enviado por Dios, ¿verdad? Y lo pone Dios al ángel en su camino, a ver si usted le ayuda. Imagínense qué bonito saber que tal vez cuando usted ayudó a alguien o ha ayudado a alguien, pueda que haya sido un ángel mandado por Dios. Tenemos que tener ese amor que Dios quiere que tengamos con todas las personas. Hay muchas personas que desafortunadamente, si la otra persona a veces es de otra religión, y yo lo he visto, hermanos, no las ayudan. Y es algo muy triste, porque recuerden que las religiones fueron creadas por hombres, pero la humildad, la compasión, el amor y todas las cosas buenas fueron creadas por Dios. Dios nuestro Padre, y por lo tanto lo tenemos que llevar esa responsabilidad con nuestros prójimos si somos cristianos. Estás escuchando Restauración Juvenil. ¿Qué es el servicio? El servicio es encontrar maneras prácticas de mostrar a otras personas que ellos también importan. El servicio verdadero, hermanos, requiere sacrificio. Debemos sacrificar nuestras capacidades para el bien de otros, no solo de nosotros mismos. Para servir verdaderamente como la Biblia nos llama a hacerlo, debemos hacerlo con la promesa nula de un reembolso personal. No existe garantía de que las personas, hermanos, a las que servimos nos devuelvan tal vez el favor, o de que incluso noten nuestros esfuerzos. Estamos llamados a servir a otros de todas maneras, ¿verdad? Entonces debemos sacrificar nuestro tiempo, algo que yo sé que siempre hace falta, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que sacrificar para ayudar a otros. Otras de las maneras, hermanos, de ayudar al prójimo, ya habíamos hablado de una que es físicamente. Otra manera sería ayuda emocional. Muchos necesitan ayuda emocional, hermanos. Hay personas que están batallando tal vez con depresión, con tristezas, pánicos, miedos, enojos. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo llevar esa ayuda emocional a otras personas. Dice 1 Pedro 3:8, en fin, vivan en armonía los unos a los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Desafortunadamente, nosotros como cristianos a veces solo queremos compartir alegrías, pero ¿qué pasa cuando son penas? Tenemos que ponernos en el lugar, como les decía, de las demás personas para lograr entender lo que ellos están sintiendo en ese momento. Muchas veces juzgamos a las personas que están pasando tal vez por algo emocional, pero nosotros no sabemos el por qué. Nosotros los juzgamos sin saber, ¿verdad? Tenemos que tener ese corazón que Cristo, hermanos, tiene para con nosotros, y tener compasión para nuestros hermanos. Si vemos a alguien triste o enojado, hay que tener
paciencia y tratar de ayudarles emocionalmente. Miren, hermanos, nosotros creo que como padres, cuando nuestros hijos pasan por dificultades, damos todo de nosotros, todo de nosotros para poder ayudarles. Pregúntese por qué. Porque los amamos. Son carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Ahora, así con ese amor tenemos con nuestros hijos, ese mismo amor tenemos que tener para otras personas. Pero es muy difícil, hermanos, ver a una persona como mira usted a sus hijos, ¿o no? Pero eso fue lo que Cristo hizo y sigue haciendo por nosotros. Él, hermano, nos ve con ese amor, nos ayuda con ese amor y nos ama a todos, así como somos. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Ese es el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Fíjese, ¿qué dijo Jesús sobre el servir? Dice Marcos 9:35, sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, ser el último de todos y el servidor de todos. También dice Marcos 10:43 al 44, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todo. Entonces, eso es lo que Jesús les dijo. ¿Quieres ser el primero? Sé el último. Olvídate del yo. Olvídate, hermano, del beneficio que tal vez puedas sacar por ayudar a alguien. Hay que ser humilde y hazlo con todo tu corazón. Hay personas que, como les decía anteriormente, ayudan a las personas para sacarle provecho a la situación. Ayudan a las personas para vanagloriarse, para que las personas digan, mire qué buena persona es, mire qué buena persona es. Eso es lo que a ellos los alimenta, pero a nosotros, hermanos, como cristianos especialmente, lo que nos tiene que alimentar es ese gozo que Dios nos pone en ayudar a las personas. Ese sentimiento que gracias a Dios nos puso en nuestro corazón para ayudar a otros, ¿verdad? Y darle toda la gloria a Dios, porque Él le puso el sentimiento de ayudar a otra persona que lo necesita. ¿Quiere ser grande? Entonces sea un servidor. Cristo, siendo Dios, hermanos, vino a este mundo a servir, no a ser servido. Esa, hermano, es la manera que nosotros tenemos que servir. Pero nosotros nos gustan que nos sirvan, que nos sirvan, que nos sirvan. Y nosotros no queremos servir. Somos bien a veces egoístas en ese aspecto, porque todo queremos que nos hagan o que nos den. Y esa no es la manera, hermanos, de vivir nuestra vida, especialmente como cristianos. ¿Quieres ser el número uno? Sé un esclavo. Esclavo en la manera de ser servidor. Hay muchas personas que yo conozco que son bien humildes, hermanos, y ayudan en todo lo que puedan al prójimo. Y Dios hace maravilla en sus vidas, y yo lo he visto. Incluso Dios los exalta, porque ellos lo hacen sin querer sacar lucro de las circunstancias o provecho. Acuérdense que Jesús, hermanos, valora altamente a los que tienen cuidado de otros. Dice Marcos 10:45, lo dice de esta manera, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si alguien merece ser servido es Jesús, pero Él pasó su vida mostrándole a otros, hermanos, que ellos importan. También podemos hacerlo nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no? Si nosotros tenemos que imitar a Jesús. Acuérdense cómo fue de humilde, acuérdense cuánto amor dio, ¿verdad? Nosotros a veces no nos queremos juntar con personas que según nosotros son pecadores, o que según nosotros andan haciendo cosas malas. Pero pongan a pensar, y si ha leído la Biblia, Jesús, ¿quiénes fueron los apóstoles? Ya conocen a Pedro. Pedro tenía una mala actitud. Pedro le gustaba pelear, ¿verdad? Mateo, ¿qué era Mateo? ¿Verdad? Entonces todo eso
hay que analizarlo, hay que ponernos a pensar, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué? Porque Él vino a servir, como dice su palabra, ¿verdad? Él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía por qué sentarse con personas que habían pecado, como todos nosotros lo hacemos diariamente, ¿verdad? Él vino, él lavó los pies de personas. ¿Usted cuándo haría eso? Si lo primero que hacemos a veces decimos, hoy no, yo no le voy a lavar los pies a nadie. ¿Por qué? No, es muy sucio. Cuando usted es servidor y lo hace de corazón, entonces todo eso, hermano, no importa. Otra de las cosas, otra ayuda también que puede brindar usted, sería la número 3, es ayuda espiritual. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Hay muchas personas allá afuera, hermano, que necesitan esa ayuda espiritual, no la tienen. Muchos tenían esa fuerza espiritual y la han perdido. Eso pasa, el cristianismo no es perfecto. No crea que va a conocer a Dios y ya todo va a ser perfecto. No. Cuando uno conoce a Dios y se entrega a Dios, vienen muchos problemas, muchas cosas que Dios deja que pasen en su vida para ver cómo está su fe, ¿verdad? Pero muchos a veces no resistimos esas pruebas que Dios nos pone. Y lo digo personalmente, a mí me ha pasado. Hubo un instante que yo no quería venir a la iglesia. Yo venía a la iglesia enojado. Venía a la iglesia y se me metían pensamientos malos. Yo le decía a mi esposa, no sé por qué me siento así, pero nomás vengo a la iglesia, me siento enojado. Puedo estar en el carro manejando para la iglesia, bien, contento. Nomás vengo a la iglesia, me agrava un enojo, hermanos, que no lo podía entender y aún todavía no lo puedo entender. Pero bueno, yo sé que sí era el enemigo, pero eso que sentía era algo muy feo. Entonces yo necesitaba esa ayuda espiritual. Como les digo, yo venía a la iglesia y a veces decía, me dan hasta ganas de quebrar las ventanas. Hacía ese extremo. Todos me caían mal y conociéndolos, porque ya había estado en la iglesia un año y conociéndolos me caían mal. Pero el que estaba mal era yo, porque dejé que el enemigo me pusiera eso, que controlara mis pensamientos, mi sentir, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque ahí empieza, como digo, nuestra comunión con Dios a declinar, a irse para abajo, ¿verdad? Porque dejamos que el enemigo entre en nuestros pensamientos y nos haga sentir así, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Después de tal vez un mes o 2 meses de sentirme así, 2 hermanos llegaron a mi casa, ¿verdad? Porque habían preguntado por mí o habían notado, no sé, que yo no andaba bien. Y vinieron a mi casa, nuestros hermanos en Cristo, hermano Francisco y hermano Manuel, que lo aprecio mucho, llegó a mi casa y vinieron y oraron por mí y empezaron a hablar conmigo, ¿qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? Yo les expliqué por qué y oraron, hermanos, y qué amor fue ese. Ellos no tenían por qué venir a mi casa, pero estaban sirviendo, les importó lo que yo estaba sintiendo en ese momento y vinieron y oraron por mí, oraron por mis hijos, por mi casa, por mi ser, todo lo que yo sentía. Y fue una ayuda tremenda, hermanos, que me ayudó tanto, ¿verdad? Pero ¿cuántos, como les decía yo, cuántas personas ven a otras personas que necesitan ayuda y no la ayudan? Fíjese, estos 2 hermanos fueron los únicos que vinieron a mi casa. ¿Por qué? Porque les importó. Ellos notaron lo que yo sentía. Ellos también escucharon de lo que yo sentía y se tomaron su tiempo para servirle a Dios y venir y hablar conmigo, para venir a mi casa y orar por mí, ¿verdad? Y eso no es muy común, desafortunadamente, en las iglesias, ¿verdad? Y en las iglesias, según todo es amor, pero realmente lo vemos a veces
a veces desafortunadamente no lo vemos, ¿verdad? Es solo ayuda a veces temporaria ese domingo que va a la iglesia, ¿verdad? O uno es bueno en la iglesia, pero fuera, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del prójimo, nos olvidamos del amor que tenemos que tener para los demás. Y, y no tiene que ser así, ¿verdad? Usted puede ayudarle a muchas personas que lo necesitan espiritualmente, ayudarle a entender, sentarse con ellos, a estudiar la Biblia y aprender juntos, porque uno nunca termina de aprender leyendo la Biblia. Usted puede leer la Biblia 5, 10, 15 veces y siempre, siempre, hermano, les va a sacar algo para su vida, algo que le llegue a usted a su corazón, ¿verdad? Los puede invitar a la iglesia. ¿Cuántos allá afuera necesitan o están deseando que alguien los invite a una iglesia? ¿Verdad? También orar por ellos, como estos dos hermanos hicieron por mí. Vaya y ore, pídale a Dios por ellos. Eso es lo mejor que usted puede hacer, es orar por los demás, por su prójimo. Ese es amor, hermanos. Es algo que tenemos que tener en nuestro corazón diariamente para todas las personas. No solo sus hijos, no solo su esposa, no solo su esposo, sus familiares, sino gente que usted ni conoce. Hábleles de Dios y déjeles saber las maravillas que Dios ha hecho en usted. Déjeles saber para que ellos entiendan, porque hay muchas personas que no solo con leer entienden, sino que necesitan ver. Pero usted les puede demostrar todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Otra manera, hermanos, y sería la última, sería la número 4, es de tener menos palabras y más hechos. Lo que pasa con el servicio es que requiere de mangas enrolladas, por decirlo así, y uñas sucias. Para que realmente podamos servir a otros tenemos que dejar de hablar y comenzar a hacer. Es por eso que cuando Jesús describió el servicio en lugares como Mateo 25, 35 al 40, Él hizo sugerencias muy prácticas para alimentar al hambriento, vestir al desnudo y visitar a los enfermos y a los presos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Cuándo usted ha ido a una cárcel a visitar a alguien que usted no conoce? A visitar a alguien que tal vez mató a alguien. Ese servicio también, un servicio de amor, porque las personas, aunque hayan cometido algo grave, ellos necesitan de Dios. Otra cosa, a nuestros hijos y niños también hay que enseñarles cómo servir. Hay muchas maneras en que nuestros hijos pueden aprender a servir. Y como siempre hemos dicho, hermanos, empieza en casa. El niño, usted tiene la responsabilidad de instruirlo desde pequeño para que un día no sea parte de Dios, hermanos. Lo hemos dicho muchas veces. Y este programa es para los jóvenes. Es para que entiendan la capacidad que ellos tienen, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que no le dan importancia a Dios hasta que ya están más grandes. Eso no, hay que enseñarles a los hijos desde muy temprana edad a servirle a Dios, especialmente. ¿Cómo podemos nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos a servir? Empieza en casa, ¿verdad? Empieza tal vez diciéndole a nuestros hijos que laven los platos sin que uno se lo pida. Y, y joven que me estás escuchando, también puedes hacer eso. Esa es una forma de servir, ayudarle a tus padres. Simplemente lavar los platos. Puedes ofrecer tu ayuda a tu hermano, a un amigo más joven que tú. Ayudar, por ejemplo, a hacer la tarea. Eso es servir. Encendiendo el carro en las mañanas para que esté agradable el clima del carro antes de que tus papás se vayan a trabajar. Eso es servir, ¿verdad? Puedes ser voluntario en la iglesia. Ve, habla con tu pastor, habla con los líderes y diles cómo puedes servir. Hay jóvenes en nuestra iglesia, hermano, hay jóvenes que sirven, que ayudan a las maestras a cuidar a los niños, ¿verdad? Esa es una enseñanza muy bonita porque ellos empiezan desde muy temprana edad a saber cuál es el servicio y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces hay muchas formas, hermanos, de ser servidores, especialmente de Dios, para ayudar a otros en sus vidas.
físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Hay muchas formas en que nosotros podemos ayudar como cristianos y demostrar ese amor que Dios nos ha dado para otros. Entonces, ténganlo eso en mente. Se nos está acabando el tiempo, hermano, pero es un tema que podemos seguir horas aquí hablando y siempre sacando más y más y más, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero desafortunadamente solo tenemos una hora aquí en el aire. Ayudar a otras personas, servir como Dios quiere que nosotros sirvamos. Radio Restauración Familiar.